Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada del 6 de agosto y hoy estamos acompañándolos Cristina Zubringen y quien les habla, Néstor, en esta clase que, bueno, parte del material se lo adelantamos la semana pasada y tuvimos un temita de coordinación de intervenciones, así que vamos a profundizar en el día de hoy en todas estas construcciones eh, que denominamos multi, inter y transdisciplina y cómo este tipo de construcciones se vinculan con lo que ahora llamamos el codiseño, la coproducción y bueno, y todos los desafíos que esto plantea. Este intercambio lo vamos a hacer intensamente bidireccional porque, bueno, les planteamos algunas consignas a ustedes para que pensaran en estos desafíos desde el punto de vista de los casos eh, de trabajo y de los casos de interés que ustedes eh, están abocados, ¿no? Y que seguramente van a formar parte de su ensayo final. Así que paso a compartir rápidamente este archivo que tuvo algunas actualizaciones. Luego le vamos a pasar la versión última y eh, fundamentalmente lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy son fundamentalmente lo que podemos denominar fundamentos y pilares para ese tipo de construcción. ¿Ah? Este, eh, Aquí, justamente este es un slide que no tienen en la versión que les llegó la semana pasada, pero que de alguna manera plantea de forma muy concreta los grandes desafíos, ¿no? Eh, el tipo de transición que nos toca trabajar justamente requiere la creación conjunta de conocimiento. Como muchas veces Cristina menciona, tiene que ser un conocimiento accionable y orientado a la acción, ¿no es cierto? A la transformación, al cambio de la realidad. Ese conocimiento accionable obviamente se construye sobre una perspectiva sistémica, aspecto que hemos estado viendo en las clases anteriores, eh, y involucra también a los usuarios, pero no como agentes pasivos, sino como actores claves en la creación, ¿no es cierto? En la producción de conocimiento, en el diseño de alternativas que resuelvan los desafíos en el ámbito de la eficiencia de los insumos externos o en su sustitución o en el propio rediseño de los sistemas productivos. Y muchas de estas transiciones eh, constituyen una secuencia de cambios a veces en una larga trayectoria y tenemos en definitiva lo que podemos denominar experimentos de transición en el tiempo o laboratorios vivos. Vamos a estar profundizando sobre este tema y hacia el final Cristina con Miguel Sierra van a estar profundizando sobre estos aspectos en lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas, ¿no? Y bueno, el gran desafío es que este tipo de construcciones involucran lo que llamamos enfoques transdisciplinarios y es lo que vamos a embarcarnos en la jornada de hoy. Eh, eh, Como mencionábamos en las clases anteriores, eh, podemos estar mirando un mismo objeto de la realidad, ¿no es cierto? Y en definitiva cada uno eh, tiene una construcción en su cabeza que puede ser muy diferente según los objetivos y las motivaciones, ¿no es cierto? Utilizamos el otro día esta imagen
donde sobre el mismo paisaje, de repente los distintos dominios disciplinares le prestan atención a ciertos componentes, ¿no? Desde la agronomía, prestándole atención a esos sistemas productivos, eh, eh, cómo están diseñados. Si alguien viene del campo de la limnología o la ecología acuática, seguramente va a estar mirando cómo interacciona ese cauce o cómo ese cauce ha perdido parte de su naturalidad al ser rectificado y de alguna manera cómo está conectado o desconectado de la planicie de inundación, ¿no? Para referirnos a un caso concreto. Entonces aquí aparece ya el primer desafío que en la construcción de conocimiento y sobre todo cuando estamos hablando conocimiento que se genera mediante el análisis comparado de estudios de caso, hay un gran desafío que ya lo hemos abordado en las clases anteriores, que si no, digamos, nos ponemos de acuerdo con ese recorte de la realidad, todos estamos analizando cuestiones distintas o estamos analizando un componente o un subsistema sin incluir los atributos claves, o lo estamos haciendo perdiendo los componentes o aspectos centrales de lo que podemos denominar el contexto, ¿no? Eh, en estas construcciones que implican una interacción entre dominios disciplinares, eh, obviamente más allá de lo que hemos visto en el enfoque sistémico, tenemos marcos que nos permiten analizar el tipo de sistema en el cual trabajamos, ¿no? Y ahí, bueno, hay todo un campo de conocimiento que son los sistemas socioecológicos, que ya tienen mucho tiempo de recorrido, incluso con algunos artículos como este de 2019, ya con una síntesis de 20 años de, de trabajos y producciones en diferentes componentes, o todo lo que se conoce como el pensamiento resiliente, ¿no? Y aquí esto también lo veíamos cuando hablamos de enfoque sistémico. En el caso del pensamiento resiliente es muy interesante por la evolución constante que tiene. Es uno de los campos más vertiginosos en cuanto a la generación de conocimiento, no solo porque, bueno, estamos sometidos a una cantidad de shock impresionantes, sino cómo ha ido evolucionando desde tratar de entender cómo se reorganizan los sistemas a tratar de avanzar en lo que es el diseño de los cambios y las transformaciones, ¿no? Repasábamos rápidamente estos principios dos clases atrás, y bueno, lo interesante es que empezamos a entender de estos sistemas aquellos componentes fundamentales que de alguna manera determinan la resiliencia de un sistema socioecológico, y va desde aspectos eh, digamos, de la diversidad y la redundancia, no solo en términos de componentes biológicos, sino en términos de, por ejemplo, los sistemas de gobernanza asociado, la diversidad de actores, la diversidad de perspectivas, como visión, etc. ¿Ah? Y bueno, y como ven, muchos de esos principios muy vinculados a lo que es el aprendizaje, los sistemas de gobernanza, etc. Acá hay un artículo muy interesante que eh, es del 2019 y aborda un aspecto que también es un gran desafío para muchos de ustedes, que es, bueno, qué es lo que construye capacidad de adaptación, ¿no es cierto? Eh, eh, en este caso tiene que ver con comunidades costeras, pero este tema es un lindo ejemplo porque a veces en un atributo como la capacidad de adaptación emerge una complejidad importante que de hecho nos ha llevado mucho tiempo tratar de establecer
cuáles son los aspectos fundamentales, ¿no? Y este artículo, fíjense que indica que esa capacidad de adaptación se construye sobre estos pilares que se mencionan en este artículo, que tiene que ver con las capacidades, la flexibilidad, la organización que tiene la red de actores públicos privados, la capacidad de aprendizaje y la capacidad de agencia y las relaciones de poder entre los actores. Pero algo más interesante es aún que, bueno, comenzamos a ponernos de acuerdo en definiciones operativas. Cuando hablamos de capacidades, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de recursos financieros, tecnológicos, de servicio, por ejemplo, acceso a la salud o a la seguridad social que las personas tienen, ¿no es cierto? Porque nos hemos dado cuenta que efectivamente cuanto más capacidades en estas dimensiones tiene la población vinculada, más capacidad de adaptación presenta, ¿no? Obviamente, esto de nuevo a partir de un análisis comparado de muchos casos, en este caso de ejemplos de comunidades costeras en distintos contextos socioeconómicos y políticos, ¿no? Cuando estamos hablando de otro atributo que aparecía ahí como la organización social, lo que estamos analizando en última instancia es cómo la sociedad se organiza para justamente lidiar con estos temas. ¿Qué nivel de cooperación, de acción colectiva, cómo comparten el conocimiento, de alguna manera cómo interaccionan también los distintos saberes, ¿no? Esto para mostrarles que en definitiva, a diferencia de lo que ocurría hace 15 o 20 años atrás, comenzamos a tener ya marcos teóricos que nos permiten analizar estos sistemas como suele comprender los casos de los agroecosistemas o los sistemas alimentarios, tal cual nos propone el esquema Titonel, ¿no es cierto? Y que en muchos casos tenemos aproximaciones cuantitativas y cualitativas de cómo justamente evaluar la capacidad de adaptación o resiliencia, ¿no es cierto? Es cierto que en muchos de estos atributos hemos avanzado fundamentalmente cualitativamente, pero por ejemplo, en términos de resiliencia, podemos incluso avanzar cuantitativamente, por ejemplo, evaluando la recuperación de un productor ganadero luego de un impacto de una sequía en términos de sus rendimientos productivos, ¿ah? Y ni que hablar en otros campos como puede ser la gobernanza ambiental. Pero aquí hay un elemento que ustedes conocen muy bien, pero vale la pena ponerlo sobre la mesa, y es que todos los desafíos ambientales y en particular estas transiciones productivas nunca podrán ser exclusivamente científicas o tecnológicas, ¿ah? Eso es un primer elemento que creo que tenemos que discutir e intercambiar, porque en definitiva, como menciona muy bien este libro, los problemas ambientales son ante todo problemas sociales, ¿no? Y en definitiva, estos desafíos, estos conflictos, surgen de la confrontación entre distintos sistemas de valores. Por lo tanto, como menciona este slide, la solución será ante todo política, ¿no es cierto? Es entender la confrontación de objetivos, motivaciones, valores, intereses que están en juego y que muchas veces nos explican la degradación ambiental y obviamente también los temas de inequidad para poder encontrar alternativas superadoras, ¿no? En ese sentido, obviamente todos venimos en nuestra formación universitaria de diferentes campos disciplinares, ¿no es cierto? Cuando nos estamos refiriendo a disciplina, nos estamos refiriendo a un campo de conocimientos específicos o concretamente un área de conocimiento que aborda una parte de la realidad, ¿no es cierto? La disciplina, como todos sabemos, tiene sus propios marcos teóricos, teoría, historia, tiene su propia terminología o jerga específica.
¿ah? Eh, y eh, la diversidad de disciplinas, como hemos visto en las clases anteriores, surge a partir del Renacimiento y sobre todo de este énfasis en los enfoques reduccionistas, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que, bueno, gracias a toda esa acumulación de conocimiento llegamos hasta donde llegamos hoy, y eso significa que los aportes disciplinares seguirán siendo un pilar fundamental, pero lo que es claro, sobre todo por la naturaleza persistente o complicada de estos desafíos que enfrentamos, es evidente que tenemos que recurrir a otras aproximaciones. Acá les pongo un ejemplo de otro artículo de Ecology Society. Les vuelvo a recalcar que en esta revista todos los PDF los bajan directamente, son de acceso libre, pero fíjense, aquí hay un artículo que de hecho identificó Cristina hace unos años atrás, de Paterlow y colaboradores, que justamente hacen una síntesis sobre un campo de conocimiento que tiene un desarrollo vertiginoso, que tiene que ver con la gobernanza ambiental, ¿no? Y fíjense que en ese campo el conjunto de teorías que emergen, los aportes de Ostrom en términos de policentrismo, la gobernanza en red, eh, la teoría de gobernanza multinivel, gobernanza adaptativa, etcétera, etcétera, con sus autores y cuáles son los conceptos claves de cada uno de estos marcos. Tiene un esquema muy interesante que nos agrupa los distintos marcos teóricos por el dominio disciplinar y nos está señalando aquellos que son más transversales o que se construye mediante la combinación de más de un dominio disciplinar. Pero esto nos muestra un ejemplo que de hecho en la interacción de muchos años con Cristina nos ha llevado a un esfuerzo distinto porque venimos de campos de conocimiento totalmente distintos. Cristina viene del ámbito de la ciencia política, la ciencia social, y yo vengo del campo de las ciencias naturales, que muchas veces estamos hablando de lo mismo y como cada uno viene con un seteado de una forma, cuesta comprenderse porque, bueno, eh, esa terminología, esa jerga específica de cada marco teórico muchas veces nos dificulta el intercambio, ¿no? Pero en definitiva, y esto es una de las cosas que quiero ver, fíjense, este es un artículo del año 2020. En este momento comenzamos justamente a avanzar en una síntesis entre diferentes dominios disciplinares. Esto es un ejemplo concreto con el cual muchos de ustedes seguramente están eh, lidiando o van a tener que lidiar en un futuro próximo, que es, bueno, más allá de los aportes disciplinares, cómo logro avanzar en construcciones más multi, inter y transdisciplinarias. Pero además hay otro tema que a veces perdemos de vista, y yo creo que este es un ejemplo bien paradigmático. eh, las contribuciones de Argyris y John a principios de la década de 1970, en todo lo que era su estudios de las organizaciones humanas, en todo ese marco teórico que se llamaba la detección y corrección de los errores o detección de las fallas y las mejoras continuas, ahí, muchachos, está la base de lo que hoy llamamos el manejo adaptativo. Y el manejo adaptativo en el campo de las ciencias naturales o en el campo mismo de la agronomía prácticamente llega a 15, 20 años después. Bueno, y ese es otro de las consecuencias de la fragmentación, ¿no es cierto? Avances en un dominio que está alejado de nuestro campo de conocimiento y de trabajo y que muchas veces ignoramos. Y ese aporte de Argyris y John fue fundamental cuando se plantearon los grandes desafíos que tienen que ver con el manejo de múltiples servicios ecosistémicos al mismo tiempo, lo que en el campo de las ciencias naturales es todo ese capítulo que llamamos
el manejo ecosistémico, ¿no? Que obviamente tiene muchos vínculos con lo que son las transiciones sostenibles, sobre todo la transición agroecológica, que nos plantea incorporar en ese rediseño muchos procesos ecológicos, pero al mismo tiempo estar manejando múltiples servicios al mismo tiempo, no solo un bien determinado como puede ser una cosecha o cantidad de carne, ¿no? Y bueno, ese marco es lo que nos da la base de cómo podemos incorporar rigurosamente la incertidumbre y de alguna manera, ya todos lo sabemos, cómo podemos avanzar eh, eh, en esa perspectiva aristotélica de aprender haciendo, ¿no? Pero es interesante que esto, que es todo un desarrollo mucho más reciente, estamos hablando de la década de los 90, años 2000, en las ciencias sociales ya era algo muy conocido desde el inicio de la década de los 70. Pero ahí está también la base de, esto seguramente Cristina y Miguel van a estar profundizando hacia el final del curso, de lo que tiene que ver con estos ciclos de aprendizaje, lo que llamamos ciclos de primera, segunda y tercera vueltas, dependiendo de qué es lo que estamos modificando del sistema en cada uno de estos ciclos. Si estamos simplemente modificando una práctica productiva, o si estamos sustituyendo un insumo externo, o estamos cambiando cómo estamos gestionando determinados bienes comunes o ciertos atributos del paisaje, etc. ¿No? Acá hay un artículo que lo compartimos hace unos días atrás con Alfonso, que está en español, que lo lideró Cristina, y que bueno, está bueno porque bueno, tiene toda esta síntesis, pero en español, y que les puede ser de utilidad en muchos de sus casos de estudio. Avanzo hasta a un par de puntos más y ya abrimos el espacio al intercambio. Bueno, cuando estamos hablando de construcción interdisciplinaria, estamos partiendo de la base que estamos analizando determinados objetos, generalmente complejos, a partir de diferentes enfoques disciplinarios. Pero lo importante es que la interdisciplinariedad no es la justaposición de disciplinas ni su encuentro casual, ¿no? La interdisciplina implica necesariamente un intercambio, una colaboración y una síntesis entre esas disciplinas. Cuando ocurre esto es que denominamos interdisciplina, ¿no es cierto? Que obviamente existe en muchos casos o ejemplos. En el campo agronómico podemos estar abordando desafíos que requieren el concurso de la fisiología, la ecofisiología, la bioquímica, la genética y tantas otras ramas de conocimiento, ¿no es cierto? Eso también es interdisciplina, como tantos otros ejemplos que podemos encontrar en el campo de la medicina. Pero en el campo que nos toca trabajar a nosotros en estas transiciones productivas tiene un gran desafío, y es que esa interdisciplina implica el concurso de dominios disciplinares que son muy diferentes, ¿no es cierto? Ciencias sociales, políticas, ciencias naturales, eh, geografía, bueno, y un etcétera enorme, ¿no? Ahí el esfuerzo es mucho más mayor, ¿no? Independientemente si estamos considerando casos más simples o casos más complejos como el nuestro, el gran desafío en la interdisciplina, más allá de ese desafío planteado en términos de integración y de síntesis, en última instancia el gran desafío eh, que tiende a ser, digamos, el cuello de botella tiene que ver con la formación de equipos y redes de trabajo, ¿no? Que básicamente implica cómo vamos a superar la fragmentación y la compartimentalización, donde generalmente nos toca trabajar o construir el conocimiento, ¿no es cierto? Y esto es un gran desafío, porque como ustedes ya lo conocerán, tienen muchos de sus compañeros que en ese movimiento de de la disciplina hacia la interdisciplina se encuentran cómodos, pero hay muchos que ese movimiento
les resulta muy difícil o lo evitan. Y bueno, eso tiene toda una serie de razones muy justificadas, ¿no es cierto? Que tienen que ver con muchas veces esto que podemos resumir en una línea que es, bueno, ¿qué, qué motivación nosotros tenemos para salir de nuestra zona de confort e ir hacia otros campos donde, bueno, hay mayor incertidumbre y que no sabemos el desenlace de esos experimentos, ¿no? Y otro aspecto importante que no podemos obviar es que esa multiplicidad de disciplinas también tiene un correlato en las corporaciones y en las dinámicas de poder, ¿no es cierto? Hace unos días atrás eh, participábamos de un taller con Cristina y con cuestiones de gobernanza del agua y recuerdo una intervención que decía, bueno, la opinión de un ingeniero civil o egresado de la Facultad de Ingeniería y hombre no tiene el mismo peso que cualquier otra disciplina y si es mujer. Bueno, eso es lo que también está en juego y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Para saberlo gestionar y promover interacciones virtuosas. Justamente hay un libro que hoy compartimos con Alfonso, que no se los había mencionado hasta ahora, pero que realmente es un libro extraordinario de esta investigadora australiana que se llama Gabrielle Bammer, que se llama Disciplinando la Interdisciplina. Este se los recomiendo porque, bueno, en Australia no solo este grupo, sino varios tienen eh, una experiencia en construcciones inter y transdisciplinarias que vale la pena conocer. Y bueno, terminemos sobre la transdisciplina y pasamos al intercambio. El término transdisciplina se utiliza básicamente de dos maneras, ¿no? Eh, una alternativa eh, que es la menos utilizada en la actualidad, eh, se refiere a aquellos campos de conocimiento que a lo largo del tiempo se originaron de la contribución y de la fusión de varios dominios disciplinares, ¿no? Siempre se pone en ese caso la ecología, porque bueno, finales del siglo XIX, cuando se origina, básicamente se origina de la interacción de la botánica, la zoología, la física y la química, y posteriormente en el tiempo fue construyendo sus propios marcos teóricos y hoy día no es muy, es difícil a veces saber de dónde provino o qué influencia tuvo cada una de estas disciplinas madre. Pero seguramente va a ser el mismo caso en el ámbito de la agroecología o tal vez en un futuro un poquito más distante en el caso de los sistemas socioecológicos. Pero la acepción más importante, más utilizada en la actualidad de transdisciplina es esto que eh, se refiere a la interacción dinámica entre diferentes sistemas de conocimiento y saberes. Y cuando hablamos de conocimientos, estamos hablando de conocimientos académicos y no académicos. En definitiva, la transdisciplina implica superar ese binomio de conocimiento básico y conocimiento aplicado. ¿Ah? Y la transdisciplina aborda problemas, aborda, perdón, conjuntos problemáticos que básicamente no están claramente delimitados en nuestra cuadrícula de disciplinas. ¿Recuerdan aquel slide que les mostré, que es muy gracioso sobre, bueno, el mundo tiene problemas, las universidades tienen departamentos, ¿no es cierto? Pero lo importante, y con esto termino esta primera fase de intervención, es que estas, eh, estos distintos tipos de construcción no los tenemos que ver como antagonistas. Es decir, eh, no hay un análisis donde uno lo pueda hacer exclusivamente parado de la interdisciplina o de una disciplina o desde la transdisciplina. Generalmente estamos complementando las distintas aproximaciones en una investigación. Lo que es claro
es que cuando hablamos de transdisciplina, además de generar conocimiento científico en un contexto particular donde una red compleja de actores académicos y no académicos contribuyen, estamos de alguna manera eh, resolviendo o tratando de superar problemas del mundo real. ¿tá? Y en ese sentido, la transdisciplina implica también eh, la definición de los propios problemas al abordar, ¿no es cierto? Y qué encuadre le damos. Acá hay otro artículo que les vamos a compartir, que justamente es de Cristina Zurbriggen y de Miguel Sierra, que tiene que ver con una síntesis de qué aporta la perspectiva transdisciplinaria hacia lo que son transiciones sostenibles. Así que dejo por acá y abrimos un espacio de intercambio de cómo estas distintas perspectivas los interpela a cada uno de ustedes. Adelante. A ver, ¿quién se anima a interpretar? Cristina, no sé si quieres comenzar con alguna reflexión y aportes mientras se van desinhibiendo nuestros oyentes. Sí, sí. Adelante. Yo creo que una de las cosas más importantes cuando uno hace inter y transdisciplina es pensar sistémicamente, ¿no? Y creo que muchas veces tenemos una forma quizás muy lineal de causa y consecuencia. Entonces, creo que eso es un tema muy importante cuando entendemos un problema complejo. Y lo más interesante que nos pasa es, el otro día discutía cómo las personas, por ejemplo, nos pasa en la Comisión de Cuenca, cuando uno le pregunta sobre un problema, las personas que están en la cuenca lo ven sistémicamente al problema, articulan todos los elementos que están en la cuenca y que impactan en la cuenca, ¿no? Pero nosotros le preguntamos fragmentadamente, los académicos, ¿no? O sea, cómo es la infraestructura, cómo es el ecosistema, cómo son los medios de vida, cómo es la gobernanza. O sea, que tenemos un gran problema para avanzar. Yo estaba leyendo ahora un artículo de que se ha hecho una evaluación de todos los programas inter y transdisciplinarios en Europa y, y el gran problema son los dominios disciplinares, ¿no? O sea, el dominio disciplinar nos impide muchas veces avanzar a ese proceso. Y hay otra cuestión que me parece que es clave, no solamente el pensamiento sistémico, sino que uno de los grandes aportes que hizo Donella Meadows, que ella planteaba que para cambiar el sistema y para cambiar, además de entender la complejidad, de entender la multiplicidad de factores que están interviniendo en un problema, para cambiarlo tenemos que ir hacia los marcos conceptuales, los marcos interpretativos, ¿no? Y esto es muy importante porque es lo que tiene que ver con Néstor, con la segunda slide, ¿no? Cuando veo el gato, ¿no? O sea, nosotros, como dice Midley, no somos máquinas, no tenemos una comprensión sistémica que viene de la ingeniería cuando estamos actuando. Yo creo que eso es clave. O sea, nosotros somos una máquina que podemos meter todas las variables y tratar de entender una realidad que es sumamente compleja. Siempre hacemos recortes de la realidad, siempre tenemos lentes de esa realidad, ¿no? Y los marcos interpretativos o las teorías, por ejemplo, el sistema socioecológico es un marco, un recorte de esa realidad, ¿no? Entonces, eso es importante, que cómo entendemos los problemas también está determinado por la forma que lo estamos analizando, ¿no? Y que entonces el tema es cómo nos ponemos de acuerdo en qué marcos, qué recortes le hacemos a la realidad, qué límites le podemos para entender esa complejidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay varias cuestiones que nos cuesta mucho eso, poner los límites, los recortes, dialogar las disciplinas para tener un marco, ¿no? Interpretativo más amplio, que incluya diferentes disciplinas, como ha hecho los sistemas socioecológicos, es un intento de generar un marco teórico interdisciplinario, ¿no? Que busca incluir varias disciplinas, pero creo que es
tanto la integración entre disciplinas como la integración de conocimiento tácito es un gran desafío a nosotros los disciplinares, a los que nos han disciplinado, ¿no? Listo. Adelante, Santiago. Adelante. Sí, a ver, si me habilitas a compartir una Sí, imagen que adelante. tiene que ver con eso que acaba de decir Cristina, que es capaz que es Ahí lo tengo. exactamente, a ver si puedo compartir También le habilité a Cristina por si acá. querés mostrar algún esquema por slide. Perfecto. Esto que estaba hablando Cristina recién tiene que ver mucho con qué Sí. enfoque de sistemas aplicamos. Y lo que de alguna manera Peter Checkland habla de enfoque de sistemas duros y enfoque de sistemas blandos, y cómo en realidad cuando nosotros somos ingenieros, lo que decía Cristina, bueno, actuamos medios como máquinas, no como máquinas, pero bueno, como ingenieros, en realidad decimos, bueno, ahí el mundo está formado por sistemas, podemos definir sistemas que tienen un límite, que tienen una estructura, que tienen un objetivo, ese objetivo es racional, tenemos formas de medir el cumplimiento de los objetivos de una manera bastante clara, digamos, poniendo indicadores, si esos indicadores se cumplen o no se cumplen, en qué grado no se cumplen, por qué no se cumplen. Y todo ese enfoque de sistemas, digamos, de cómo estudiamos la realidad y cómo diseñamos, tiene mucho que ver con esa formación ingenieril y de ver que en realidad podemos diseñar y podemos cambiar, ¿no? Y cuando en realidad trabajamos con problemas complejos, del nivel de complejidad que hablaba Cristina, como puede ser el manejo, o el problema, la problemática, no sé, del agua en una cuenca, o en donde hay muchos intereses involucrados y sobre todo son personas que están interactuando entre ellas, y en realidad estamos trabajando con sistemas de organización humana, todo eso se va, digamos, un poco a la basura y en realidad es lo que decías tú, o sea que a lo máximo que podemos aspirar es, con un enfoque sistémico, estudiar las formas en que la gente percibe el problema. Entonces, tratar de componer una visión de cuáles son las distintas percepciones que hay sobre esa situación problemática, media gris, media que no está bien definida, no está bien clara, a ver cada uno cómo la percibe, dónde están y cada uno qué cosas percibe como posibles salidas de esa situación problemática, y a través digamos, de un proceso sistémico en el que se estudian esas perspectivas, esas posibilidades, se empiezan a generar en esa negociación, en ese conocimiento sobre las formas de pensar de cada uno, esos marcos conceptuales de cada uno, es donde se empiezan a encontrar, bueno, formas de, no de rediseñar el sistema, porque nunca va a ser posible, pero sí de hacer que el sistema evolucione hacia situaciones que para cada uno o para cada uno de los participantes o involucrados en el sistema tengan sentido o constituyan una mejora, un grado superior con respecto a lo que estaban antes. Entonces, como que se sigue aplicando el enfoque sistémico sigue siendo esencial, pero funciona sobre bases completamente distintas uno del otro. Nada, Exactamente. era eso. A ver, muy buenos los aportes, Cristina y Santiago. A ver, reflexiones de parte del resto del colectivo. ¿Cómo ven estos desafíos? En los problemas que a ustedes les toca trabajar o en los casos de estudio que están desarrollando. Bueno, yo, Hola. Adelante. hola. Sí, adelante. No, yo vengo de la biología, así que me cuesta mucho todo esto, sobre todo el trabajar con variables sociales, o si bien entiendo todo lo que ustedes están compartiendo, también me falta muchísima experiencia para bajar a tierra todas estas cosas, es como que en mi cabeza todavía no entran de una forma realista, digamos. Pero bueno, ahora en el doctorado me toca trabajar con problemas de uso de suelo y me encuentro con que muchas veces me encuentro mirando solo la cobertura y problemas que son más manejables desde mi disciplina, digamos. Pero como uso de suelo,
no solamente implica, no sé, los bosques, lo que se puede cultivar, la naturaleza de los suelos, etcétera, necesariamente me veo obligada a pensarlo un poquito más allá, al menos contemplar otras cosas, ampliar un poco más la mirada, aunque mi trabajo termine siendo un aporte desde mi verdad, digamos, al problema que es común a la región, aunque no sea el panorama completo de esta transdisciplina y nada, me parece que me toca ampliar la mirada y tratar de incorporar todas estas cosas de alguna forma. Y bueno, justamente por eso es que estoy en este curso, porque digamos, lo vi y dije, bueno, es una oportunidad para acercarme a estas miradas con otras personas, otras disciplinas, y tratar de alguna forma de completar mi trabajo para que no sea tan sesgado y no quedarme tan solo con la formación que traigo yo, las ideas que traigo yo, y bueno, como mejorarlo un poco en ese sentido, encontrarme con estos temas y salir de la zona de confort y intentar, digamos, me cuesta mucho. También como experiencia previa hice una maestría en gestión ambiental y también entre lo que esperaba con esa maestría era aprender de todas las otras disciplinas. La verdad que vi que era muy complejo trabajar directamente con otras profesiones, digamos, formaban grupos entre economistas, arquitectos, biólogos, ingenieros, y la verdad era caótico y a veces muy infructuoso porque no, nos costaba incluso hablar en el mismo idioma, trabajar, digamos, en un problema era muy complicado. Nada, igual, se aprende, cuando tenés un objetivo en común es mucho más fácil ponerse a charlar, pero bueno, lo veo todavía como algo muy complejo y que estoy tratando como de bajar de alguna forma al trabajo. Me sorprendió de los artículos que compartieron, que cómo se puede abordar desde una forma analítica, que eso tampoco era como, no tengo mucha lectura en ese tema y me sorprende cómo de todas formas se puede abordar y como publicar un artículo que como, no sé, como raro para mí, digamos. Obviamente no debe serlo, pero como la capacidad de todas formas de ponerlo como en un contexto académico y trabajarlo así. Así que bueno, eso es lo que me interpela como estudiante profesional. Muy bien, muy buenos aportes, Laura. Carolina y Luis, posteriormente. Adelante. Bien. No, a mí me queda una reflexión sobre el artículo este de Chambers que habla sobre 6 formas de coproducción para la sostenibilidad. Y en un momento dice que en los países del norte generalmente los proyectos de coproducción están liderados por locales y compara con los países menos desarrollados, dice, no dice subdesarrollados, y dice que, bueno, en realidad en esos casos el liderazgo es de parte de extranjeros. Entonces me quedé pensando, bueno, ¿cuáles serían las barreras que están jugando ahí para que los países menos desarrollados pasen a tener proyectos liderados por los propios locales, que es imprescindible? Y encontraba 2 posibles respuestas, pero no sé si Adelante, sea adelante. esto lo que yo estoy pensando. Yo lo miraba por un lado por el tema de las asimetrías de poder y por otro lado la otra explicación que le encontré es el desconocimiento. El desconocimiento de cuán profundo es el problema bueno, de continuar teniendo los recursos que me están sustentando, ¿no? En una población, pero no sé hasta qué Muy punto sea, interesante sea eso. el planteo, Carolina. Yo te diría que dentro de los factores que mencionás, en el caso de muchos de los ejemplos que nosotros conocemos en los contextos más cercanos, eh, todo este tipo de construcciones más transdisciplinarias muchas veces están ligados a- al apoyo de la cooperación internacional, ¿no? Y a veces en ese apoyo tiene sus beneficios, pero también sus lados, digamos, más difíciles de gestionar y que, bueno, vienen ya con su impronta y de repente
se terminan instalando agendas que no tienen nada que ver con el contexto local y demás. Vamos a profundizar sobre estos aportes. Luis, adelante. Gracias. Hola, ¿se escucha bien? Perfecto. Varios comentarios. Yo ya tengo más de 40 años y, digamos, cuando me leí los documentos, lo primero que me trajo, yo soy economista, y lo primero que me trajo fue a hace unos cuantos años, por allá por el principio de los 2000, cuando en una época de crisis sustancial en Uruguay, en la universidad tuvimos discusiones importantes sobre extensión y algunas iniciativas que hubieron en aquel momento que después devinieron en varios temas, algunos asociados a la reforma a la segunda, lo que se llamó la segunda reforma universitaria y demás. Entonces, porque me encontré leyendo los textos, me acordé de textos que leí en aquel momento, de viejos textos de Carlevaro, de Revelato, y después me puse a mirar la bibliografía complementaria y me dio satisfacción que estaba el libro coordinado por Judith, por ejemplo, que, que trae muchas de estas discusiones que es muy bueno ver en cursos de posgrado y en avances científicos, incluso de investigadores del norte, digamos, discusiones que al menos en Latinoamérica tuvieron semillas plantadas en el siglo XX, tuvieron grandes momentos de auge, tuvieron un gran momento de crisis en los 90 y ahora reconozco cierta, no sé si satisfacción o un poco de nostalgia y de algunas contradicciones, porque yo aparte venía al curso a buscar conocimientos biológicos o de agrosistemas y me encontré con la discusión sobre transdisciplina, extensión, cómo abordar los problemas y demás. Ese era un primer comentario del margen que no quería dejar de hacer, sobre todo para los demás compañeros en el link de la bibliografía ampliatoria, que hay cosas interesantes para leer, y después hay autores latinoamericanos también que abordan esto en otras épocas, pero que de alguna manera abordan esta misma problemática. Ese era como el primer comentario. El segundo, en el mismo sentido, es que, para poner un ejemplo, yo trabajo en una institución que históricamente tenía agrónomos, el Instituto de Colonización, la parte productiva, agrónomos, y después abogados y escribanos para la parte compra de tierra, hacer los papeles y demás, y después trabajadores administrativos. Eso ha cambiado en los últimos años. La unidad que integro, por ejemplo, está formada por un agrónomo, dos economistas y una antropóloga, que es la unidad de seguimiento y evaluación, pero la institución como tal y la dinámica como tal de la institución lejos está aún de abordar algunas cuestiones de la forma que la estamos mirando acá, y creo que por ahí pasan varios desafíos, pero de nuevo creo que hay semillas incipientes y que en el caso del Instituto de Colonización tienen un conjunto de condiciones, un conjunto de problemas, pero un conjunto de condiciones como para ejercer de laboratorio eh, para algunos proyectos que pueden apuntar a trabajar sobre algunos de estos problemas. Hay casos en distintas colonias al respecto de trabajo con la universidad, con los colonos, en cambios de formato de producción, en sostenimiento de patrimonio histórico-cultural, en un caso de Cerritos de Indio, en Rocha, por ejemplo, que iba a ser destinado a arroz, y gracias a una intervención conjunta de el CURE, el instituto y una discusión con los colonos, se lo llevó a ganadería con características de esa producción que permite el sostenimiento de los cerritos de indio y con una producción sostenible y demás. Creo que todavía son semillas incipientes, pero que hay trabajo para hacer, pero después en paralelo con lo que traía la compañera anterior, eh, me parece que hay cuestiones del devenir de las sociedades y de las pujas de poder que son complejas según los diferentes contextos sociohistóricos, digamos. Yo miraba también uno de los documentos que ustedes mandaron, el que analiza los 20, creo que son 20 o 30 casos en el mundo, y miraba cómo era la dispersión geográfica en el mundo, y en América del Sur había uno, creo, o dos, uno en la selva y otro Después había muchos en Europa, y después los que tienen esas características bien de los que son en África o en Asia de selva tropical, con ese tipo de... Y creo que es bien distinto abordar estos problemas, sobre todo en sistemas agropecuarios, en países europeos, donde su matriz económica y las discusiones de poder
están centradas quizá en otras áreas de la economía, y la generación de recursos, con las discusiones que tiene Europa hoy sobre la PAC y demás. Pero igual creo que es diferente a donde las matrices productivas nuestras, donde el centro de la economía está dada por las cadenas agroindustriales, donde hay relaciones de poder muy asimétricas, y donde creo que ahí el papel de la universidad es aún más relevante. Esos eran los 4 o 5 comentarios que quería hacer. Gracias. Muy interesantes, muy relevantes. A ver, quiero compartir en función de todos los comentarios, simplemente para ir ordenados y después volvemos a abrir una ronda. Aquí el compañero se refiere a un conjunto de, de libros y de artículos que estuvimos intercambiando en la jornada, y simplemente para recapitular algunos de los aspectos que se mencionaron. Este libro, justamente, que es muy reciente, 2024, Desarrollo, Ciencia, Tecnología, Innovación y sus interacciones, es muy interesante que le presten atención porque de alguna manera eh, tiene que ver con el contexto de las transiciones que nos toca diseñar y navegar en el futuro. Y después hay un libro que me compartió hace unas semanas atrás, de un investigador del IFEBA de UBA, que se llama Agronomía, Medio Ambiente y Alimentación, que se los recomiendo porque realmente es una reflexión muy profunda sobre justamente estos temas que estamos conversando en la jornada. Por otra parte, quiero volver a la presentación simplemente para, digamos, fogonear este proceso de discusión. Pero algo interesante con los dos artículos que les compartimos es que eh, comienza a emerger determinados marcos, ¿no es cierto?, tanto teóricos como de análisis. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, Sí, sí. Ah, sí. ¿la están viendo? Está, perfecto. No sé por qué la dejé de ver. A ver. Me refiero a si están viendo la presentación. Sí. Sí, se ve, ¿Sí? sí. Se ve, Ah, sí. perfecto. Sí, perfecto. Yo no sé por qué la dejé de ver. Está, pero ahí la estoy viendo. Está, perfecto. Este artículo, que ya tiene un par de años, es muy interesante porque de alguna manera trata de encontrar si hay grandes principios en lo que podemos denominar la coproducción de conocimiento en una diversidad muy grande de casos, básicamente de investigaciones que tienen que ver con sostenibilidad. Este artículo, esta revisión, tiene una parte que para mí es muy interesante porque de alguna manera nos permite entender las equivalencias, las diferencias y las similitudes entre un conjunto de términos que a veces nos queda la duda, bueno, pero estamos hablando de lo mismo. Es decir, cuando utilizamos estos términos como codiseño, coproducción, aprendizaje social, investigación, acción, transdisciplina, ¿cuáles son los puntos de contacto? ¿Cuáles son las similitudes o diferencias entre los mismos? En ese sentido, este artículo es realmente muy bueno. Y lo interesante de todos los casos que analizan, fíjense que además analizar todos estos casos implica la combinación de un montón de investigadores donde cada uno aporta 3 o 4 casos de los cuales ha trabajado, ¿no? Y acá hay una diversidad muy grande, desde gestión de bosques, son pesquerías artesanales, gestiones de sistemas productivos compartidos. Y una de las cosas que encuentran es que en todos los casos que realmente ocurre coproducción de conocimiento, o dicho en un sentido más amplio, construcciones transdisciplinarias, encuentran siempre presente estos 4 pilares, ¿no? Lo primero es que siempre ocurren basado en un contexto determinado, es decir,
se estructura a partir de un desafío, una problemática sobre un contexto determinado que es incorporado de forma adecuada y robusta. Segundo, es que todas esas construcciones ocurren cuando hay realmente una diversidad de perspectivas, de lentes de análisis, es decir, hay un análisis que podemos denominar pluralista, ¿no es cierto? Donde, como menciona acá este esquema, hay múltiples alternativas de conocimiento y de hacer las cosas. En tercer lugar, hay una clara articulación entre los objetivos establecidos y las estrategias que se pretenden recorrer. Y en última instancia, son siempre procesos interactivos, es decir, no se resuelven de buenas a primera, sino que hay una cantidad de ajustes, de idas y venidas en estos procesos de construcción transdisciplinaria. Entonces, es interesante porque son muchos casos que se están analizando, pero aquellos casos exitosos comparten estos 4 pilares. Cristina, adelante. Sí, yo quizás para complejizar un poco menos esto de cuestión muy abstracta, yo creo que estaría bueno poner un ejemplo claro del sector. Digo, ¿por qué estamos hablando de inter y transdisciplina? Porque los problemas que tenemos que enfrentar como cambio climático, como transiciones, ¿no?, agroecológicas, son problemas complejos, necesitamos la integración de todas las disciplinas. Esto no quiere decir que las disciplinas sean importantes, la investigación disciplinaria, esto yo siempre lo remarco, sigue siendo muy importante. Ahora, cuando uno necesita conocimiento, ya sea para la intervención, acción o la transformación, necesita entender el problema y ver cómo lo estamos entendiendo. Y yo creo que un claro ejemplo es el diseño del plan de variabilidad y cambio climático que llevó a cabo el Ministerio de Ganadería, que conjuntamente participamos en Salas. Y acá viene lo que vemos del gato. O sea, ¿qué es el cambio climático? ¿No? Entonces, para poder entender esa complejidad, primero se hicieron esos diálogos de adaptación al cambio climático, donde los productores rurales decían, yo no veo cambio climático, veo variabilidad climática. A mí lo clave en lo que me está afectando en mi sistema de producción es la variabilidad climática. Entonces había una conceptualización, cómo veía el problema, qué los factores, qué soluciones. Después, cuando los académicos empezamos a trabajar, esto fue muy interesante. Los tomadores de decisión y los académicos, todos tomaban la misma definición del cambio climático del IPCC, que decía que el cambio climático está conformado por diferentes componentes que tienen que ver con la exposición, con la sensibilidad y la adaptación. Una frase que la repetimos 50 millones de veces. Ahora, ¿qué significa eso para cada uno de los tomadores de decisión y los académicos que llevamos adelante ese mapa conceptual? Tuvimos 2 tardes enteras, o creo que 2 días enteros para definirlo, ¿no? ¿Qué se entiende por cambio climático? ¿Qué factores afectan el cambio climático? Y después eso derivó en 2 sistemas. Acá hay una conceptualización que es blanda, pero también después lo que se plantea hoy y que está más en el tema es cómo podemos vincular los sistemas duros con los sistemas blandos, ¿no? O sea, porque eso podemos generar información cuantitativa, pero también eso tiene que estar entendido por los actores que llevan adelante políticas o cambio, qué significa esa conceptualización, ¿no? O cómo yo estoy articulando información, cómo lo conceptualizo el problema. Yo creo que el punto clave acá en el tema que ustedes están trabajando es entender qué se entiende por cambio climático. O, por ejemplo, ¿qué entendieron ustedes cuando se apuntaron en este curso? Que este curso de transiciones, ¿no? O sea, ¿qué se les significa para ustedes el curso de transiciones, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un gran desafío porque implica lo que justamente la co-creación y la coproducción. ¿Por qué? Porque en realidad
tengo que dialogar con otros, tengo que dialogar con con otros conocimientos, con otros académicos. Por ejemplo, diseñar un plan de cambio climático en el agro no se puede hacer solamente con agrónomos. Se necesitan biólogos, se necesitan ingenieros, se necesitan otras disciplinas. Y eso es un gran desafío. Pero también se necesita el conocimiento de los productores, ¿no? Entonces, creo que eso es la coproducción, pero siempre, como decía Midley, que trabaja en este de pensamientos duros y blandos, que yo lo uso mucho, esa figura que mostró Santiago, cuidado con una coproducción sin una visión sistémica. Siempre, cuando estoy mirando un problema, dejo actores de lado, dejo conocimientos de lado, le pongo límites, porque justamente no somos dioses, somos seres humanos y ponemos límites. Entonces, creo que el gran problema es que tenemos problemas cada vez más complejos, cada vez más los problemas son más amplios, entonces no pueden abordarlo una disciplina. De todos modos, nos podemos quedar en el área de confort si queremos, es una decisión. El área de confort es quedarse en la disciplina, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como un tema que es importante y además es un pensamiento orientado a la acción, a la intervención, y que eso es otra diferencia, y tiene un componente valórico también, ¿no? Entonces, ahí también son formas diferentes de producir conocimiento. Y otra cosa que es clave, que creo, que son los traductores en estos procesos. Son procesos no fáciles y nunca se puede hacer un grupo de diferentes académicos, ponerlos que nunca trabajaron en un equipo interdisciplinario a resolver un problema. Tiene que haber traductores. Por ejemplo, Néstor es un gran traductor. Néstor es capaz de leer de la biología, de la economía, o sea, traduce. Siempre en los grupos necesitamos gente que sea traductora, que sea conectora de ese conocimiento. Eso está muy estudiado, muy estudiado. O sea, no son procesos fáciles y necesitamos esos brokers, esos articuladores de conocimiento. Creo que también siempre se tiene que pensar en eso, cómo se genera. No es una cuestión automáticamente que va a surgir un diálogo, ¿no?, entre dos personas. Son procesos complejos y llevan tiempo. Gracias, Cristina. Muy buenos aportes. Belén, adelante. Buenas, ¿qué tal? Quería hacer en realidad dos comentarios. El primero es que apenas abrí los documentos que enviaron, me sorprendió la cantidad de autores de los documentos y enseguida en realidad caí en la cuenta que es totalmente coherente que haya esa cantidad de autores si estamos hablando de transdisciplina. Pero al principio me sorprendió porque no es, al menos lo que estoy acostumbrada a leer, que va de 3 a 6 autores máximo. Entonces ahí fue como algo que me hizo un poco reflexionar acerca de lo que estamos hablando. Y después que ahora al final de lo que decía Cristina, me surgió la intriga de cómo hicieron estos mismos autores para lograr lo que ellos plantean, que es eso, la integración del conocimiento, fomentar esos espacios de participación, cómo hicieron para entenderse unos a otros. Y un poco ahora lo entendí con lo que dijo Cristina, que es eso de como conectores o alguien que quizás entre ellos los ayude a, a entenderse para poder hablar medio que todos de lo mismo o llegar a algo en común. Pero eso fue una, como de en realidad más que reflexión, fue una de las cosas que más me intrigó de cómo hicieron para integrar todo, siendo que eran tantos autores y que son como tantas las patas que hay que tener en cuenta, ¿no? Es más creo que una pregunta que una reflexión, pero ¿cómo hicieron para fomentar todos esos espacios, para participar todos y todos ir entendiéndose? Muy buena pregunta. Bueno, ¿cómo surge este artículo? Este artículo surge, en primer lugar, por un proyecto concreto, ¿no? Esto significa que todos estos autores estuvieron en talleres de varios días juntos y después interaccionaron múltiples veces para la generación de este artículo. Son 30, es un número muy grande porque, como ustedes mencionaban, acá se recopilaron 30 casos. Y eso también es un número que hay que detenerse un minuto, ¿no? Que es, bueno, si
estos autores estaban interesados en encontrar, digamos, un lente de análisis que les permitiera analizar eh, eh, aspectos que entendían que eran claves y que de alguna manera, al igual que el trabajo anterior de Nostrom, permitía entender distintos modos de coproducción. Eh, y, y la idea era, por un lado, ponerse de acuerdo en qué miramos, ¿no es cierto?, para decirlo de una forma muy simple, y en segundo lugar, seleccionar los casos. Muchos de los casos los terminan aportando cada uno de los autores o directamente han trabajado en ello o conocían, pero acá, digamos, es un artículo interesante, al igual que el que veíamos de Ostrom del 2009, porque hay un esfuerzo de decir, bueno, si queremos estar trabajando y entender los distintos arquetipos de coproducción, pongámonos de acuerdo qué es lo que vamos a mirar, ¿no? Y bueno, básicamente ellos estaban interesados en entender 4 procesos claves, ¿no? Primero, ¿por qué se recurre a la coproducción? ¿No? Entender las dinámicas de poder dentro de ese conjunto de actores académicos y no académicos y qué vínculos existe con la política y la gestión. Y en segundo y en último lugar, en cuarto lugar, es, bueno, ¿qué alternativas de cambio y de transformación identificaba? Este cuadrito resume muy bien los hallazgos en el sentido de que, primero, si se fijan en la parte inferior, está abordando esos 4 elementos, es decir, bueno, ¿cuál fue el propósito? ¿Fue un propósito de resolver el problema o de reformular el problema? Porque acá también está lo que sostenía, lo que mencionaba Cristina hace un rato, a veces en esa interacción implica una reformulación del problema, cada uno lo está viendo de una manera distinta y en esa interacción se reformula el problema, ¿no? Está un paso antes todavía. En la dimensión de poder, de alguna manera, lo que analizan a muy grandes rasgos es de alguna forma si hay dentro de los actores eh, eh, determinadas capacidades de agencia muy localizadas en determinados actores, sean académicos del ámbito de la gestión o de la sociedad civil, pero hay una agencia directa y localizada en una parte de la red, o hay una capacidad de agencia más sistémica en el conjunto de los actores involucrados. Luego, fíjense, en la política está analizando, bueno, si de alguna manera esta coproducción, digamos, tiene una influencia en el ámbito político y en los ámbitos de análisis y toma de decisión, o muchas veces tiene una contribución en términos de empoderar actores que están totalmente ausentes o están muy relegados o están presentes sin prácticamente ninguna capacidad de agencia. Y lo otro, el último, tiene que ver con, bueno, ¿qué alternativas se encontraron para los desafíos que se plantearon, ¿no? Desde producción de conocimiento o simplemente vincular a los actores eh, de esa red y en esa interacción resolver el problema planteado. Y acá lo que ustedes están viendo son arquetipos, ¿no es cierto? Desde este más simple que es investigando soluciones, empoderando voces, reformulación del poder o incluso reformulación de la agencia de los actores, pero esto no significa que vamos a encontrar, los casos que nosotros estudiamos entran de lleno en una cajita de estas, no, esa no es la idea, lo que sucede la mayor parte de las veces es que uno está a mitad de camino, pero además tiene en esa tipología eh, definiciones cualitativas. Bueno, cuando estamos hablando de ese modo más simple, ¿no? De investigando las soluciones, ¿de qué estamos hablando?
Y básicamente lo que estamos hablando ahí son de construcciones más de tipo interdisciplinario, donde sí existe una interacción entre actores académicos y actores técnicos del ámbito, digamos, político o gubernamental. Los actores de la sociedad civil participan del proyecto, pero obviamente tienen digamos, una contribución en la superación del problema que es casi testimonial, ¿no es cierto? Pero obviamente este modo 1 significa básicamente avanzar desde análisis fragmentados disciplinares hacia investigaciones interdisciplinares. Entonces, este es un artículo del 2021 y básicamente nos sirve por dos razones. Uno, porque muchas de las preguntas que se plantea este lente de análisis que proponen son preguntas que a nosotros, seguramente a más de uno de ustedes les va a resultar muy clave, ¿no? Bueno, ¿por qué los actores coproducen? ¿Cómo la agencia de los distintos actores conceptualizada y opera? ¿Cómo cambian las interacciones y las dinámicas de poder cuando ocurren procesos virtuosos de codiseño y coproducción, ¿no? Y sobre todo, ¿cuáles son las alternativas de trabajo que identifican? Hay otro artículo que se los recomiendo, para serles honestos, lo estoy leyendo en profundidad en este momento, que justamente se focalizan en el otro componente específico, que es, bueno, ¿cuáles son las alternativas colaborativas que encuentran, ¿no? Los pathways. Muy interesante, pero algo que ustedes se pueden dar rápidamente cuenta es que este artículo, al igual de lo que pasó en el campo de la economía con Ostrom, esto tiene una cantidad de citas descomunal. Y es porque, bueno, todos los que están trabajando en esta área encontraron un marco de referencia eh, eh, adecuado para analizar varias de estas preguntas o una de ellas. Y eso no estaba antes, ¿no? Volvemos de nuevo a lo que hablábamos hace unas clases atrás, digamos, tenemos que tener esa capacidad de ponernos de acuerdo sobre ese recorte de la realidad, porque si no, ni siquiera podríamos comparar esos 30 casos de estudio, ¿no es cierto? Y de nuevo, el motor fundamental de generación de conocimiento en esta área es el análisis comparado de casos. Si a las dificultades que ya tiene, que analizamos contextos socioeconómicos distintos, culturales distintos, políticos muy diferentes, etcétera, estamos viendo piezas diferentes, es muy difícil avanzar, ¿no? ¿Algún otro comentario que quieran poner sobre la mesa o discutir más en profundidad? Avanza un poquito más. Ahí están viendo la presentación, ¿no? No, No, Perdón, ahora sí. no, todavía no. Todavía Todavía no. no aparece, ¿no? Para un poquito que no sé qué me pasa hoy con... Esperen un poquito. Vamos aparte. A ver, ahora sí. Ahora sí. Por eso es fundamental, muchachos, y aprovechemos que vamos a contar en el curso con Titonel, porque esta propuesta que él hace sobre sistemas alimentarios, y obviamente ya están viendo en el centro que él toma una perspectiva socioecológica, sobre todo para entender los agroecosistemas dentro de ese sistema alimentario, para mí es una pieza fundamental, digamos, porque en la medida que nosotros
nos ponemos de acuerdo, bueno, nuestro lente de análisis es este, nuestro sistema es este, y vamos a combinar estos lentes de análisis, y por más que yo estoy trabajando a nivel de ecosistemas, o estoy trabajando a nivel de los insumos externos, o me focalizo en el procesamiento y la distribución, o en los temas de gobernanza, bueno, sé dónde estoy parado y entiendo no solo los aspectos fundamentales que tengo que analizar, sino cómo se vincula con los otros subsistemas, ¿no es cierto? No es un tema menor, ¿no? Lo mismo pasa con este libro, que también se los compartimos, que ordena mucho lo que hablaba recién Cristina. Bueno, muchas veces por años estuvimos perdidos. Bueno, ¿cuáles son la adaptación? ¿Qué parte de la vulnerabilidad es? Cuando estamos hablando de resiliencia, exactamente de qué estamos hablando. Cuando hoy utilizamos una definición tan simple como la resiliencia, es el análisis conjunto de la adaptación y la transformación, bueno, es porque ha habido acuerdo en cómo delimitamos el sistema, y a su vez estos atributos claves, efectivamente, qué es lo que comprende, ¿no? Y justamente lo traíamos ya en un par de ocasiones, este artículo muy, muy reciente, que bueno, nos plantea, bueno, veamos estos desafíos del sistema alimentario, indicados acá a la izquierda, a través de un lente de análisis como es el pensamiento resiliente, y qué significa eso en posibles alternativas transformadoras, ¿no? Eh, Obviamente es un desafío no menor, porque para entender este artículo, bueno, hay que tener una idea de qué significa este lente, ¿no? En la carpeta que hoy compartimos con Alfonso, tienen casi todos estos textos que están aquí, eh, y termino incluso estos que están aquí, que hemos estado viendo las clases anteriores sobre algunos marcos teóricos sobre la dinámica o las teorías de cambios en estos sistemas. Y fundamental, muchachos, para mí el artículo más digamos, relevante y destacado que me ha tocado leer en los últimos años, porque eh, 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 me ordenó sustancialmente. Yo estudiaba los ciclos adaptativos y la panarquía, y por otro lado las transiciones sociotécnicas, y realmente estaba perdido en cómo uno podía hacer interactuar esos lentes de análisis. Y bueno, este es un artículo brillante desde ese punto de vista. Porque aquí, muchachos, tenemos un gran desafío, que lo quiero ejemplificar con este libro, que también lo tienen en esa carpeta, complementando la reflexión de Cristina. Es que no solo tenemos que ir hacia construcciones inter y transdisciplinares, y eso significa tener la capacidad de combinar diferentes disciplinas, diferentes sistemas de conocimiento y saberes. El otro gran desafío es que tenemos que tener la habilidad de combinar distintas aproximaciones metodológicas, que generalmente también están muy fragmentadas. Hay determinados dominios disciplinares que tienen un expertise más en determinado portafolio de herramientas metodológicas, y otras en otro subset. Pero bueno, avanzar en esta materia implica, como muchas veces lo resume Cristina en una línea, combinar investigación cualitativa y cuantitativa, y en ese sentido les recomiendo este libro, porque justamente es un esfuerzo enorme en esa dirección. Bueno, ¿cómo combino estrategias cualitativas y cuantitativas? Dejo de compartir, y cerramos con un intercambio final de reflexiones y comentarios. Adelante. Los veo muy cansados hoy, ¿eh? No, no es un tema de fácil abordaje.
con soltura, digamos. ¿Quién está hablando? A ver, que no lo... Luis, soy yo. Perdón que apago la cámara porque a veces se corta el... Ahí se ve bien. Perfecto, ahora sí. Muy bien. Traigo otro ejemplo. Yo vivo ahora en una zona rural cercana a Montevideo, dentro de un área protegida, es ahí en Cerrillos, en el municipio de Cerrillos, tiene una zona dentro que se llama Las Brujas, y en realidad traigo como para traer algunas cosas de interdisciplina o transdisciplina, o el intento de relacionamiento de la ciencia con algunos problemas de la comunidad o relacionado con el ambiente, pero por algo que es bastante menor a priori en comparación con otros problemas que tenemos. Hace un par de años, por solicitud de la comunidad, en la zona interna del paraje Las Brujas, que no es una zona rural con algunas características suburbanas, lo que se solicitó fue el alumbrado público. ¿No? Y por los mecanismos de presupuesto participativo, que a priori uno podría estar de acuerdo, es ¿no? la sociedad participando de algo y teniendo una demanda. Bueno, se solicitó el alumbrado público, y cuando se empezaron los trabajos se lo aprobó, y cuando empezaron los trabajos para instalarlo, algunos vecinos hicimos algunas alertas porque considerábamos que adentro de un área protegida, si bien no había ningún establecimiento específico, había sí especificaciones de que no se podía atender a la urbanización, y hay efectos de la contaminación lumínica sobre la biodiversidad, insectos y demás, que al menos tenían que ser tenidos en cuenta. Bueno, y en las primeras instancias lo que tuvimos fue una acción-reacción por parte de vecinos que te decían, no, yo quiero el alumbrado público, algunos solo por el efecto de que eso es un síntoma de avance, de como en otros lugares lo hay, acá también lo quiero. Después por problemas razonables, como los de la seguridad, si bien no tenemos una tasa de criminalidad, digamos, en la zona alta, sí había algunas cuestiones de inseguridad, por lo cual ahí hay un planteo razonable de la comunidad. Y algunos vecinos lo que hicimos fue intentar contactarnos con la Universidad de la República, con el CURE específicamente, y a través de un par de investigadores logramos iniciar una evaluación de impacto al respecto de la instalación de las luminarias. Y sobre todo lo que logramos fue, más allá de hacer un taller con los vecinos que se arrimaron para empezar a entender más el problema, logramos armar una línea de base previa a la instalación de las luminarias para poder medir el antes y el después. Lo medimos por más de un año, y justo este fin de semana van los investigadores a hacernos la devolución de los primeros hallazgos. A lo que voy con esto es que a priori no es un problema de impacto ni alto, ni rápido, ni es un problema de contaminación difusa, o no es un problema de producción en el suelo, o de alguna invasión de alguna especie invasora y demás, pero sí es un problema que tenemos de relacionamiento con el ambiente, y que podría tener consecuencias sobre insectos polinizadores, pero que está un poco estudiado. Y yo, siendo universitario, digamos, con estudios, y algunos otros vecinos con mayor formación, fuimos los que nos pudimos acercar de forma más abierta al problema, y a intentar evitar esta discusión entre vecinos de buenos y malos, de a favor y en contra, y que pudimos dialogar con biólogos y demás para llevar el problema a un esquema de análisis. Nada, traía como un ejemplo de inicio de discusiones que se aproximan interdisciplinarias, se aproximan transdisciplinarias, pero que hay permanentes contradicciones a la hora de... tiene que estar la voz de los vecinos, de la gente local, pero a la vez eso puede en realidad llevarte hacia lados que está probadamente que pueden estar mal, y eso en realidad vos sos un extra que venís a decir que eso está mal, pero ¿quién sos para decir que eso está mal? Y todas esas discusiones son como permanentes en ejercicios de este estilo. Quería traer ese ejemplo nada más. No, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo de justamente construcción local, pero sobre todo construcción de una aproximación que en definitiva te va aportando información en la medida que vas
digamos que el proceso va avanzando, ¿no? Muy interesante. Me hiciste acordar, aquí en Maldonado hay disputas por el mismo tema y que han sido muy emblemáticos entre el nivel departamental de gobierno y todas las comunidades vecinos que están ahí en A José nivel Ignacio. local. Sí, Sí. los conocemos. Terminás entrando en contacto. Hay otro caso en Jauregui, pero las derivaciones que tiene el tema, Florencia Reichmann es de ahí del CURE, que es la que está haciendo, sobre todo está haciendo, hace estudios a través de sonidos de los efectos de la contaminación lumínica. Y por la maestría se fue a España a hacer un curso, y cuando volvió, esto de también el meterse en temas te abre más preguntas muchas veces que respuestas. Uno de los temas que traía era que con el uso de imágenes satelitales vos podías para un determinado lugar ver cuánta contaminación lumínica recibe ese lugar de sus zonas aledañas, ¿no? Entonces algo que nosotros no lo teníamos para la zona, pero que ella lo trajo, y nos mostraba un mapa donde Ciudad del Plata, Montevideo, Las Piedras le aportan contaminación lumínica al lugar en el que estamos nosotros, dentro de un humedal y demás. Y yo, como buen economista, automáticamente mi primer reacción fue, bueno, entonces el esquema tributario que tiene el sistema de alumbrado público, que históricamente ha sido yo pago un tributo para financiar la luz que me ilumina a mí, capaz que tengo que rediscutirlo, porque una parte de eso debería ir como mitigación a las zonas que recibimos contaminación que no la generamos. Entonces no imaginábamos la situación de plantear esto en un congreso de intendente en la actualidad, Muy bueno, que te muy bueno. miraran con cara un poco rara. Pero de cómo discusiones entre disciplinas y de problemas concretos te abre puertas a nuevas preguntas, que te tiene que traer nuevos espacios de discusión para llegar a nuevas soluciones o no nuevas soluciones. Muy bueno, muy Es bueno. ideal para que lo plantees en el Congreso de Intendentes, porque al fin van a tener un tema que se van a poner todos de acuerdo, ¿no? Te van a tirar al tiro al blanco. Muy bueno. Silvana, adelante. Bueno, ahí va. Muy bueno el caso, Luis. No, iba a decir otra cosa, pero mencionando primero lo que dijo Luis, creo que acá hay que resaltar la importancia de la descentralización de la universidad al llegar a los territorios y cómo eso generó un avance en todos estos intercambios y en todo esto que estuvimos hablando hoy, que a lo mejor antes la universidad estaba mucho más centralizada y estos intercambios en territorio eran más difíciles, ¿no? Pero bueno, eso ya está validado por varios lugares. No, yo en lo que hablaba Cristina y también mencionó una compañera al principio, la importancia del lenguaje y de cómo ponernos de acuerdo en lo que hablamos y lo difícil que es, ¿no? Desde las distintas disciplinas, a veces dentro mismo de la agronomía nos cuesta entendernos en el lenguaje, y qué difícil que es eso, qué difícil que es para la transdisciplina que cada uno rescinda algo, ¿no? Resigne algo, ¿no? Porque para un conjunto hay que resignar. Y creo que hay muchos que no están dispuestos a resignar, y creo que ahí es donde es difícil lograr la transdisciplina. Después lo que decía Cristina de los conectores, qué importante que me parece que son, pero cómo se forman esas personas, ¿no? Esos conectores que Cristina dice que son tan necesarios, pero ¿cómo se forma un conector? ¿De qué depende? ¿Dónde está la universidad para estudiar eso? Que son tan necesarios. Y después en muchos de los artículos se nombraba cómo esos conectores también la importancia que tienen desde el punto de vista político, gubernamental, pero yo no veo que los gobiernos estén tan preocupados en eso, ¿no? En hacer esos conectores o de buscar abordar las temáticas, capaz que por falta también de formación. Creo que falta mucha formación en este aspecto. Y además nos falta, es como que hay que continuamente, es muy dinámico, ¿no? Entonces continuamente hay que reelaborar, no es estático, es todo muy dinámico, es como que nosotros estamos acostumbrados a que las cosas son estáticas,
a que lo que estudiamos es así, hay un objetivo, como eso. Y por último, aprovechando esta instancia, a mí me gustaría, a lo mejor no es esta clase, capaz que es otra, si se podría ampliar un poco, que algo se habla en alguno de los papers, de lo que es el citizen science, ¿no? Cómo abordarlo, no sé si es para ahora o para después más adelante. Gracias. Ese es un tema muy interesante, ¿no? La ciencia ciudadana, que tiene que ver justamente con estas construcciones transdisciplinarias donde justamente muchas veces la sociedad civil toma un rol de generación de información que eh, normalmente está asignado a actores como la academia o el ámbito público, ¿no? Y que terminan jugando un papel clave sobre todo cuando están aportando información que es totalmente nueva o no existía, o le da un grado de robustez que no tenía, ¿no? Y eso también es muy interesante porque estas redes, además de que tiene una diversidad muy grande de actores públicos y privados, se van complejizando, ¿no? Porque los actores van asumiendo más de un rol, ¿no? Y la sociedad civil, más allá de tener un rol en términos de defensa de sus objetivos y motivaciones, termina también jugando un rol clave en la generación de conocimiento. Tenés otro correlato que es muy interesante, es todo el capítulo del comanejo, ¿no? Muy desarrollado en los temas de las pesquerías artesanales, ¿no? Que justamente, bueno, el Estado no puede tener la capacidad de contralor, no puede tener una persona en cada barca para saber si están utilizando las mallas indicadas, si están dejando de lado las especies que habían acordado, de respetar las vedas, etcétera. Y en definitiva el control termina ocurriendo por un convencimiento entre los propios pescadores y un autocontrol de decir, bueno, fijemos las reglas, pero cumplamos esas reglas. Y bueno, esos actores tienen en el desembarque la posibilidad de estarse controlando, bueno, si efectivamente cada uno está haciendo lo que se había acordado o no. En muchas de las transiciones agroecológicas y sobre todo cuando estamos hablando de gestión de bienes y servicios que solo pueden ocurrir en estrategias extraprediales, el comanejo es un capítulo muy interesante, ¿no? Porque eso ya implica un acuerdo de mantener ciertas áreas, ciertos hábitats por razones de polinización o los servicios que resulten de interés, ¿no? Pero hay muchos de esos procesos que depende del territorio donde estemos, pero donde la tierra esté muy fragmentada, implica realmente acuerdos entre más de un propietario y bueno, después hay que mantenerlos en el tiempo, ¿no? Pero yendo a tu pregunta, Silvana, ese es todo un área de investigación muy interesante de la ciencia ciudadana y un capítulo que se estudia muy en profundidad es cómo incide en los sistemas de gobernanza ambiental, ¿no? Porque tienen una influencia muy grande, sobre todo en la dinámica entre los actores. Cristina, adelante. Ojo, te has cerrado con el micrófono. Me pareció súper interesante el ejemplo de Luis porque en realidad me parece que eso es clave en el sentido de que cuando nosotros, hay varias formas de producir conocimiento y nosotros estamos acostumbrados al método científico, ¿no? Tenemos una hipótesis y buscamos formas de probarlo, de formas cuantitativas o cualitativas, pero esto es una forma totalmente diferente de producir conocimiento. Y está orientado a la acción y a la intervención, e implica valores, por eso hay percepciones diferentes y miradas diferentes del problema. Y a su vez, cuestión que es clave, que decía ahí Néstor, es que la metodología también es innovadora y hay un gran desafío, es ser innovador en la propia metodología de trabajo, en los espacios transdisciplinarios.
Entonces se estaba construyendo, pero también cómo generamos esos procesos de diálogo, de interacción, que me gustaba mucho como contaba, primero los ciudadanos plantearon, después eso generó un problema, ¿no? Y trajeron al académico, y así son procesos recursivos, interactivos, porque los problemas complejos no tienen una solución. Nos vamos acercando. O sea, pasa que nosotros seguimos pensando en el pensamiento lineal, que el pensamiento es complejo y tenemos una solución. No tenemos una solución. No hay una solución. Hay formas de aproximarse y de mejorarlo, ¿no? Entonces eso me parece que es clave, y hay diferentes miradas y valores y metodologías capaz innovadoras y nuevas que tenemos que aprender más. Yo creo que hoy se está tratando. Yo participé la semana pasada del espacio interdisciplinario, que fue el 5º Congreso Latinoamericano que lo inició Uruguay sobre espacios inter y transdisciplinarios, que hay una serie de cursos y actividades que está tratando de introducir dentro de la universidad cómo construir inter y transdisciplina. O sea, generar cursos de cómo generar esos conocimientos, que me parece clave. Y lo otro, asociado a estas miradas diferentes de valores y percepciones, una cosa que tú decías de la ciencia ciudadana, que está muy, o sea, hoy se valoriza, pero una cosa que es relevante, que en el evento que estuvimos hace 15 días, ¿no? En Sara sobre las comisiones de Cuenca y sobre la gestión del agua y la gobernanza en España, es muy interesante porque muchas veces la ciudadanía puede tener una percepción errónea de los temas. Y una de las cosas interesantes que señalaban es que los ciudadanos consideran que en realidad los consumidores del agua son los ciudadanos, no la agricultura. O sea, no tienen la percepción ciudadana que o sea, que lo que la agricultura consume de agua. En realidad lo que ellos ven son lo que ellos consumen. Entonces, cuando hay una sequía, ¿cuál es lo que los ciudadanos ven como razonable? Que restrinja yo el uso del agua. O sea, yo ciudadano, corte el agua, no lave el auto, no lave la vereda, pero no considero otras dimensiones. Entonces, ahí todo ese tema de la ciencia ciudadana está también está orientado también cómo trabajamos las percepciones. Y eso es muy importante, porque muchas veces los ciudadanos pueden tener percepciones erróneas de los temas. Entonces, esto es lo que planteaba Luis también, es todo un tema de interacción. O sea, que hay muchos temas de los que planteaste tú, Silvana, la humildad, o sea, de generar ¿dónde se generan esos conectores? O sea, todas las universidades están tratando de generarlo, pero tienen grandes desafíos, ¿no? Porque tenemos el método científico, lineal, positivista, muy marcado en nuestra formación. Muy bien, Cristina. Federico, adelante. Tenés el micrófono cerrado todavía. Para ver si yo te lo puedo abrir desde acá. Déjame ver. Vos sabés que no te lo puedo abrir. A ver, Ahora hola. sí. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Sí. Te Bueno, escuchamos. disculpen, estoy con el celular, me confié que podía hacerlo fácil y no encontraba el botoncito. No, quería traer como, primero que se mencionó, me parece lateralmente, pero para agregarle una capa de complejidad a todo el tema de transdisciplina, que la verdad que ya es mucho, pero está todo el tema que implica justamente el diálogo de saberes, que es clave en los sistemas, digamos, socioecológicos y el enfoque de las transiciones agroecológicas y en la agroecología en particular, y que, bueno, que lo presentó, creo, Santiago en la primera clase, con la importancia de la coinnovación y lo que es generar un poco un vínculo de confianza como para que empiecen a dialogar esos distintos saberes, ¿no? Y a aportar realmente. Y que eso, bueno, es clave en los sistemas agroalimentarios, incluso trascendiendo solamente agricultores, productores y técnicos, sino también incluyendo el saber de los consumidores, el saber de
la gastronomía, la preparación de alimentos, en saber incluso de todo lo que son las fases comerciales, por ejemplo, tanto en relación a productos como en relación a lo que son la construcción de relaciones en las comunidades. Y siempre recuerdo cuando hablamos de este tipo de cosas, la importancia que en uno de los proyectos, de los primeros proyectos en los que trabajé en Ceuta, que era diseño de indicadores de sostenibilidad con productores familiares de 33, era la importancia que tuvo en ese momento un panadero rural, que era, digamos, quien reunía el conocimiento de los productores familiares más aislados y empezó a ser el que conectaba en buena medida las semillas y recursos genéticos de distintos puntos. Ese hijo de panadero rural tenía ese mapa digamos, de manejo de recursos fitogenéticos en los predios, ese manejo vivo, esos bancos vivos, y muchos años después, después de tener toda esa formación, se transformó, es José Puig de Val, que fue en buena medida quien organizó el plan de soberanía territorial de 33, muchos años después. Y eso lo pude hacer con esa capacidad de conector tanto en saberes como en conocer el territorio en sus múltiples capas, y por supuesto después lo adicional, esa valoración por los procesos agroecológicos. Pero bueno, quería traer también que todo esto es una excelente antesala también de lo que vamos a hablar en la clase con Paulo Petersen y conmigo en relación a las transiciones agroecológicas. Yo veo que las transiciones, la agroecología, el desarrollo de la agroecología, con sus pioneros en América Latina y las distintas experiencias con organizaciones de la sociedad civil, con participación de la academia, de consumidores, por supuesto de los movimientos y las formas de asociatividad agropecuaria, son excelentes ejemplos justamente de construcción transdisciplinaria, multiactoral de conocimientos y enfocada justamente en una transformación, en un desafío concreto. Y por supuesto que ahí hay que entrar a bucear un poco en eso y a conocer un poco más y analizar cosas que han pasado, líneas, trayectorias, ese tipo de cosas. O sea que muchas gracias por la presentación, porque me trajo muchas ideas. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Federico. Bueno, hoy es una excepción porque estamos terminando prácticamente en hora, así que aprovechen para descansar. Y bueno, seguimos rumbo al siguiente punto el martes que viene. Recordame, Federico, ¿qué es lo hacia dónde vamos el martes para adelantarle El martes que viene vamos con Lucas y Santiago Dogliotti, y yo no recuerdo ahora, no tengo bajo... Santiago, ¿vos te acordás cómo es el título, tema de la presentación? Ojo que lo tenés cerrado el micrófono. No, estuvimos discutiendo con Lucas un poco qué hacer, y es probable que por los tiempos que tenemos y el tema que Lucas estaba pensando presentar, sería mejor que él se encargara de esa presentación de forma completa. Y nada, él estaba interesado en mostrar distintas metodologías que han ido utilizando para justamente analizar datos y información más dura con respecto a las transiciones y cómo procesarlo y cómo... Pero de repente Lucas está acá conectado y puede contar mejor lo que él piensa, pues estuvimos charlando de eso, pero me parece que mejor que contarlo yo lo puede contar él. No sé si Lucas estaba... Lucas estuvo al principio, pero Ah, después se estuvo al tuvo principio, después se que desconectó. retirar. Él, Pero bueno.
El título que estaba pensado era Desafíos y alternativas para una interacción virtuosa entre los sistemas de producción de alimentos y procesos ecológicos a diferentes escalas espaciales. Perfecto. Bueno, él lo que vamos iba a ver la a adaptación. Él lo que iba a presentar son ejemplos reales, digamos, de su experiencia, de cómo conectar esas dos dimensiones a través de herramientas de análisis de información y manejo de datos. Yo creo que la clase que viene se van a sentir más tranquilos al estar analizando bases de Sí, datos y procesos. sí, pasamos de un nivel más filosófico, que está bueno, está muy bueno, a mí me gusta el nivel filosófico, pero sí, sin duda, a un nivel mucho más pragmático de capaz que áreas que uno puede. Muchos de ustedes están más cercanos en el trabajo, sí, sin duda. Sí, muy Bueno, le doy interesante. el crédito a Alfonso Aguiar, que me acaba de soplar el título de la próxima clase, y agradecer siempre ahí todo el background organizativo y administrativo, Alfonso, como siempre. Sí, sí, invalorable, Alfonso. El otro día en una jornada en FUCREA nos cruzamos con un integrante del curso que estaba ahí presente y justamente mencionaba eso, Santiago. El curso es muy filosófico. Así que, Pero es que es inevitable. La filosofía es muy útil para bueno, poder muy bien. entender lo que estamos haciendo. Si no, Es difícil. Bueno, buenas noches, que tengan muy buena resto de la semana y bueno, seguimos avanzando. Cuídense. Abrazo. Chau, chau. Gracias.